Cuando Sharon Wood se disponía a entrar en su coche, estacionado en un aparcamiento subterráneo, sintió un objeto duro contra su espalda y una voz que le decía: «No grites». Al girarse, asustada, la joven de 24 años vio a un hombre alto y regordete encañonándola con una pistola. Sin pensarlo dos veces, comenzó a luchar con su atacante, lo mordió en la mano, trató de arrebatarle el arma, pero terminó en el suelo con un fuerte golpe en la cabeza. El individuo decidió abandonarla allí al sentir que alguien se aproximaba. Sharon acababa de salvar su vida de las garras de un asesino en serie. Bienvenidos, están entrando a la fortaleza. Todos tenemos gustos o preferencias en cuanto a la sexualidad se refiere. Es decir, nos gusta cuando nuestra pareja utiliza cierto tipo de prendas o realiza ciertas acciones en la intimidad. Pero cuando ese gusto o preferencia sobrepasa los límites y se convierte en obsesión, y es la única vía para lograr excitación o causa problemas en la vida personal, puede considerarse un trastorno parafílico. Y esto no quiere decir que los fetiches sean malos, no, de ninguna manera. Sin embargo, hoy hablaremos de un personaje que los llevó totalmente al extremo y cómo su obsesión fue escalando hasta cometer crímenes horrendos. Nacido el 31 de enero de 1939 en el pueblo de Webster, en Dakota del Sur, Jerome Henry Brudos, Jerry para la familia, tuvo una infancia traumática al no ser deseado por su madre. La mujer prefería tener una niña y desde su nacimiento lo maltrató tanto física como psicológicamente. Los abusos y palos maternos estaban a la orden del día y el cariño brillaba por su ausencia. Ese rechazo constante sembró en Jerry un resentimiento profundo hacia las mujeres. A esto se sumó el desarrollo de una obsesión con la ropa de mujer y especialmente con los zapatos. Cuando Jerry tenía 5 años, se encontró un par de tacones cerca de su casa en un basurero. Se los llevó y cuando llegó a su habitación, se los puso. En ese momento, su madre lo atrapó. ¡Eso es asqueroso, Jerry! ¡Dámelos! Ella se los quitó, lo llevó al patio de la casa, les echó gasolina, los quemó, obligándolo a haber dicho acto. En lugar de extinguir su interés, aquella humillación la alimentó. A los 17 años ya mostraba conductas perturbadoras. Acosaba a mujeres, las seguía y en al menos una ocasión amenazó a una chica para quitarle la ropa. De adolescente se masturbaba con ropa de mujer y zapatos de tacón, y en sus fantasías aparecían escenas de violación, sumisión y tortura hacia el género femenino con los tacones como el centro de su fetichismo. Además, en esa época, Jerry trató de violar a una chica, pero fue detenido y enviado a un hospital psiquiátrico. Allí le diagnosticaron esquizofrenia y permaneció cerca de 9 meses en tratamiento. Se registró que tenía fantasías violentas y fetiches sexuales extremos. En 1959 se unió al ejército para intentar encajar en la sociedad. Sin embargo, dentro de la milicia perciben sus particulares gustos y fetiches. Lo envían al psiquiatra y este lo diagnostica como un joven que presenta un fuerte fetichismo y fantasías sexuales con contenido violento. Pronóstico reservado. Y por estos motivos se le da de baja. En 1961, Jerry conoció a Darcy. Se casaron y del matrimonio nacieron 2 hijos. Una vez instalados en Salem, un suburbio de Oregon, su comportamiento como padre era similar al que su madre tuvo con él. Mucha dureza y violencia y nulos afectos. No obstante, con su esposa creó una relación apasionada donde Jerry satisfacía sus inusuales fantasías. Obligaba a Darcy a hacer las tareas del hogar desnuda y con los tacones puestos. Aquello le excitaba de sobremanera, y más cuando la fotografiaba en posiciones provocativas. La mujer, una vez separada y ya ante la policía, aseguró que aquella extraña afición de su marido siempre le resultó incómodo.
Entre 1961 y 1967, Jerry se dedicó a robar ropa interior de las mujeres del vecindario y a esconderla en el garaje de su casa como si fuese un trofeo. Hasta que, finalmente, en enero de 1968, inició su carrera criminal al perpetrar su primer crimen, el de Linda Slauson, de 19 años, una vendedora de enciclopedias que acudió al domicilio de Brudos para realizar una venta. Cuando Jerry abrió y vio a la joven, algo en él hizo clic, porque inmediatamente, y a sabiendas de que no estaba solo en la casa, su mujer y sus hijos permanecían en otra habitación. La golpeó fuertemente y la arrastró hasta el garaje sin hacer ruido. Después de estrangularla, la cambió de ropa, la vistió con zapatos de tacón y le tomó fotografías. Antes de deshacerse de su cuerpo en el río Willamette, Jerry seccionó su pie izquierdo y se lo quedó como modelo para tallar el resto de zapatos que iba coleccionando. A lo largo del siguiente año, Brudos utilizó el mismo modus operandi con el resto de sus víctimas, también con aquellas que tuvieron la suerte de sobrevivir. Todas ellas eran mujeres jóvenes, principalmente estudiantes, a las que raptaba en lugares públicos para seguidamente trasladarlas a su garaje donde cometía los asesinatos. Una vez muertas, el fetichista se calzaba unos tacones y se masturbaba. Jan Susan Whitney, de 23 años, Karen Springer, de 19 años, y Linda Sally, de 22 años, murieron a manos del que se conocía como asesino fetichista. Entre un asesinato y otro, Brudos trató de secuestrar también a otras 3 personas. Una de ellas, Gloria Jean Smith, de 15 años, pudo huir cuando el homicida intentaba meterla en su coche. Algo similar le pasó a Sharon Wood, de 24 años, que forcejeó con su atacante en un aparcamiento subterráneo. El modo en que puso resistencia hizo que el asesino finalmente terminara huyendo. Aquella tarde del 21 de abril de 1969, la policía tomó la declaración de Sharon Wood, y pese a ofrecer una escrupulosa descripción de Brudos, esta jamás llegó a las manos del detective encargado de la investigación de las últimas desapariciones de chicas en el estado de Oregón. Por lo tanto, el caso de Wood se investigó como un hecho aislado. El 10 de mayo de 1969, un pescador observó en el río Long Tom lo que parecía un paquete. Cuando se acercó, comprobó que estaba frente al cadáver de una mujer que todavía conservaba puesto el abrigo con el que fue vista la última vez, y que había sido amarrada con una pesada caja de herramientas. El hombre dio aviso a las autoridades y descubrieron que se trataba de una de las jóvenes desaparecidas recientemente, Linda Sally. El forense determinó la estrangulación como causa de muerte, pero no supo identificar a qué se debían 2 extrañas heridas en el torso. Más tarde, durante una declaración de Brudos en dependencias policiales, confesó que todo se debía a un sádico experimento: conectar 2 agujas a un punto de corriente para ver si el cuerpo saltaba como una rana. Era notable que disfrutaba con el dolor ajeno. Mientras los buceadores del cuerpo policial se sumergían en busca de más pruebas, descubrieron un segundo cuerpo, el de Karen Springer. Aquello supuso la confirmación de que un asesino en serie andaba suelto y que actuaría muy pronto. A partir de ahí, los detectives elaboraron un perfil del supuesto criminal. Edad de entre los 20 y los 30 años. Trabaja como electricista porque los cables utilizados para lastrar a las víctimas eran de cobre, y el doble nudo hallado es muy propio de estos profesionales. Con pasado familiar atormentado, donde la madre tenía un carácter muy fuerte y dominante, y por último, que cuenta con un historial de comportamiento antisocial. El retrato psicológico que elaboraron los investigadores encajaba a la perfección con la vida y carácter de Jerry Brudos. Ahora solo faltaba darle casa. Pero, ¿cómo? Los agentes indagaron que Karen vivía en una residencia de estudiantes, así que preguntaron al resto de compañeras por algún suceso inusual. Una de ellas recordó que un hombre había llamado recientemente, diciendo que era un veterano de guerra en busca de compañía. Después de aceptar un encuentro dentro de la universidad, Jerry le propuso dar un paseo, pero la muchacha lo rechazó. Hizo varios comentarios inquietantes sobre las últimas víctimas aparecidas en el río y ella desconfió. Tras escuchar la historia, los policías le dieron al estudiante que los avisara si llamaba.
El asesino la llamó el 25 de mayo y una hora después llegó a las instalaciones universitarias. Inmediatamente, en cuanto aquel tipo alto, de aspecto pecoso y regordete, entró por la puerta, los detectives supieron que estaban ante su asesino en serie, aunque no tenían ninguna prueba para detenerlo. Jerry se identificó cortésmente. Les contó que trabajaba como electricista, que vivía en Salem junto a su mujer y sus 2 hijos, y lo dejaron irse. Al cotejar dicha información con la base de datos de policía de Oregon, los investigadores se percataron de 2 indicios claves. Tenía un historial psiquiátrico por desviaciones sexuales y Linda, la vendedora de enciclopedia, había visitado la zona donde residía Brudos antes de desaparecer. El detective al mando Jim Stovall, acompañado del detective Jerry Fraser, se presentaron en la casa de Brudos. Mientras uno conversaba con el sospechoso, el otro recorrió la casa hasta llegar al garaje, donde encontró trozos de cables de cobre, algunos de ellos anudados de manera similar a los localizados para hundir a las víctimas. Aunque las pruebas apuntaban claramente a Jerry como el autor de dichas muertes, se necesitaba un testimonio aplastante para encarcelarlo. La declaración de la quinceañera Gloria, que lo identificó durante una rueda de reconocimiento. El 29 de mayo de 1969 fue arrestado por un delito de asalto e intento de secuestro, lo que propició un segundo registro de la vivienda y que se encontraran pruebas incriminatorias. Esta vez localizaron los zapatos de tacón, el pie izquierdo de Linda y 2 senos amputados utilizados como pisapapeles y guardados como si fueran tesoros. Aunque en un primer momento el detenido se declaró inocente de los crímenes, con el tiempo, Brudos contó todo con lujo de detalles, cómo, dónde y cuándo mató a las víctimas. Durante el juicio, el asesino fetichista trató de exculparse de los crímenes aludiendo a una enfermedad mental, algo que hasta 7 psicólogos rebatieron en sus exploraciones al concluir que el acusado era un psicópata egoísta y vanidoso, con un alto coeficiente intelectual y que no sufría demencia alguna. El 28 de junio de 1969 el tribunal condenó a Jerry Brudos a 3 asesinatos en primer grado y lo sentenció a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Trasladado a la penitenciaría estatal de Oregon, el fetichista de los zapatos de tacón se comportó como un preso modelo. Participó en muchas de las actividades de prisión y concedió múltiples entrevistas a los medios de comunicación, en las que jamás se arrepintió ni pidió perdón por el daño causado. Incluso continuó con su obsesión, hasta el final de sus días al coleccionar revistas con este atuendo femenino. Si bien Jerry trató de recurrir su sentencia en numerosas ocasiones alegando que ya no constituía un peligro para la sociedad, en junio de 1995 la Junta de Libertad Condicional de Oregon lo rechazó toda posibilidad con el siguiente escrito: estará en prisión por el resto de su vida y no habrá más audiencias de libertad condicional. El 28 de marzo de 2006, después de una larga enfermedad a causa de un cáncer de hígado, Jerry Brudos falleció a los 67 años en la enfermería de la cárcel. Eran las 5:10 de la madrugada cuando este vecino fetichista expiraba su último aliento. Jerry Brudos es la prueba de que la oscuridad puede crecer a partir de lo más pequeño, un simple objeto, un recuerdo de la infancia, y convertirse en un monstruo. Sus tacones no llevaban a una pasarela, sino a un camino sin retorno. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una mente oscura, compleja y aterradora. Si les gusta este tipo de contenido y aún no están suscritos, no olviden suscribirse a la.fortalezamx en YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Y también no olviden seguirme en la página de Facebook como La Fortaleza con doble Z.